en Madrid, en la calle de Príncipes de Vergara, el 25 de diciembre de 1926. Fuimos 5, pero 2 murieron de niñas, Lolita y María Isabel. Y luego quedamos Diego, mi hermana María Luisa, que murió hace 25 años, y yo. Y ahora estamos los 2 nada más. Pues mi padre era escritor y mi madre pues era ama de casa, no trabajaba fuera de casa. Nos vinimos a Redondela porque a mi padre lo trajeron a la isla después de indultarlo de la pena de muerte, y para estar cerquita de él, pues nos vinimos a Redondela, mi madre y nosotros. Tardamos 24 horas sin llegar en el tren correo que salía de Madrid a las 9 de la noche y llegamos aquí a las 9 de la noche del día siguiente. Se nos hizo un viaje interminable y lo trajeron a la isla porque estuvo 5 años preso por ser una persona de izquierdas, claro. En la época de Madrid, él estuvo allí en Madrid preso 3 años estuvo allí, o 2 años, y luego los otros 3 los pasó aquí entre la isla y entre la cárcel de Vigo, en la calle del Príncipe. Pero él era una persona buenísima, tenía amigos de todos los partidos, de tanto de derechas como de izquierdas, e incluso llegó a tener a un amigo de la adolescencia, de cuando estudiaba el bachiller, escondido en su casa porque era muy de derechas, y a un hermano suyo lo habían matado, y el hermano luego no quería salir de la cárcel. Y mi padre dijo, tú no te preocupes, tú a ti no te van a matar porque tú te vas a venir a mi casa y no salgas para nada de ella, eso sí que te lo ruego. Y estuvo pues 3 o 4 meses hasta que empezó a venir la aviación, y tenía miedo que algún vecino, como teníamos que bajar a los sótanos a refugiarnos, tenía miedo que lo denunciara, y entonces se marchó a una embajada. Los militares por la calle, yo no los he visto, a lo mejor no salíamos a esas horas, no sé, pero la aviación perfectamente. Estábamos acostados y a las 2 o 3 de la mañana empezaban a sonar las sirenas, anunciando el peligro, que venía la aviación. Entonces teníamos que bajar todos. Nuestro edificio tenía 8 pisos, teníamos que bajar todos hasta el sótano. Allí había unas sillas para que estuviéramos, y había otras personas que no tenían sótano en casa y tenían que ir a refugios. Pero nosotros no íbamos a casa, pero se reunían todos los vecinos allí. Sí, ¿no? La familia de mi padre, exceptuando mi abuelo, que se había muerto en el año 19, que era liberal, eran todos de derechas, todos. Así que él fue el que salió de otro partido. No se podía hablar. No, por ejemplo, nosotros no podíamos decir cuando estábamos en el colegio que nuestro padre había estado preso. Mi hijo se enteró de que cuando murió Franco, llegó del colegio y creo que todo el mundo por la calle estaba llorando, bueno, todo el mundo, los que eran de su partido. Y resulta que llegó a casa y a mí me encontró tan tranquila haciendo las cosas de la casa. Y me dijo, mamá, tú parece que no estás muy triste por la muerte de Franco. Y entonces le dije yo, pues mira, hijo, reuní a los 4 y les conté lo que pasaba. Y dije, no puedo porque estuvo a punto de ser el verdugo de vuestro abuelo. Creo que además Franco firmaba las sentencias de muerte a la hora del café. Y a mi madre le llegaron a decir en una ocasión que mi hermana iba con una familia amiga, tenía confianza con el, pues, ¿cómo se llama el asesor jurídico? Y vio encima de la mesa del asesor jurídico una carpeta que ponía Diego San José, y con lápiz rojo ponía sin derecho a indulto. O sea que lo iban a matar. Mi hermana, la pobre, se fue de allí desconsolada, fue a hablar con amigos de mi padre, era la mayor de nosotros. Y al fin, claro, a mi madre no se atrevió a decírselo el primer día, y luego fue a casa de mi tía, fue a casa de amigos de mi padre, y la pobre echa un mar de lágrimas, y ya no tuvo más remedio que decírselo. Y cuando se lo dijo, desde casa pasaban los camiones que llevaban con la gente a fusilar al cementerio de la Almudena, y cuando pasaban cerca, mi madre se quería levantar y salir a ver si se veía a mi padre, pues los llevaban en camiones descubiertos. Y mi hermana le decía, mamá, no salgas, que vamos a tener 2 desgracias. Porque claro, si mataban a mi padre y mi madre se moría de la impresión, pues sí, pues fueron momentos muy duros y muy malos, ¿eh? Además que Franco, las tropas de Franco, cuando entraron en Madrid, desvalorizaron todo el dinero. Bloquearon las cuentas de los bancos. O sea, y mi madre, que era una persona
muy habilidosa y muy primorosa, se dedicó a bordar para unas monjas, porque tenía una amiga que vivía en la misma casa, que la superiora del convento ese era la que mangoneaba a las monjas, y entonces hacían labores ellas y luego pasaban con muchos por las monjas. Y así pues la pobre se fue defendiendo. Pero fue una época pues muy dura y que yo la recuerdo como una pesadilla. Fue una época que casi es mejor olvidarla, pero es imposible. Está muy dentro de nosotros y ninguno de ellos podemos conseguirlo, ni tampoco nos lo proponemos. Pues en aquella época Redondela era muy distinta como esa, no había agua en las casas, mi madre estaba acostumbrada a una casa confortable, con calefacción, con cuarto de baño y tal. Aquí no había ni agua corriente en las casas, ni había cuarto de baño, ni siquiera había cocina. Fuimos al Carballo, una casa que había una lareira, ¿sí? Y era una diferencia abismal de un ambiente a otro, pero bueno, dimos un giro de 180 grados, pero no podíamos hacer nada. Teníamos el consuelo de que podíamos ver a mi padre por una sola reja, porque en Madrid eran, primero, el locutorio eran 30 o 40 personas al tiempo, y era una, hasta aquí era como de mampostería o de cemento, de no sé qué era aquello, y luego era una reja que parecía un gallinero. A mí me recordaba un gallinero de Moralzarzal, donde verábamos cuando éramos niños, igual, con las rejas así, eran la tela metálica, y había una reja dentro. Luego había un pasillo con un vigilante paseando, uniformado por allí, y al otro lado estaba la familia. Entonces eran 3 minutos de comunicación, y como no se entendía nada, porque eran 30 o 40 al tiempo, teníamos que así, dando voces, todos hablar. Y luego cuando vinimos aquí a la isla, como vimos que era solamente por una reja, bueno, nos parecía, bueno, muchísimo mejor, más llevadero. Y además estábamos como 20 minutos, que ayer eran 3 minutos nada más, que nos dejaban con la miel en los labios, bueno, la miel, menuda miel.